¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este es un espacio de fin de semana del género periodístico de entrevista. Ustedes formulan las preguntas y Ricardo Alemán les responde. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Más o menos 10 minutitos, no es mucho tiempo. Y vámonos directo a las preguntas. Ya está usted viendo ahí la primera en su pantalla, don Ricardo. ¿Por qué los críticos más fuertes de AMLO siguen sin apoyar la revocación de mandato cuando esta ya es legalmente posible? Saludos desde Tampico. Oscar, es una tomada de pelo. Por eso la mayoría de los críticos hemos preferido pues no caer en esa tomada de pelo. Y le explico. No van a respetar el resultado. No va a renunciar el señor López porque es un mentiroso. Y ya modificaron el sentido de la pregunta. Originalmente era, ¿quieres que siga o no? Y ahora es, ¿te gusta o no te gusta? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con este gobierno? Es una tomada de pelo. Por esa razón, muchos no hemos caído en esa trampa. Gracias. La número 2, Héctor Cárdenas Morfín. Hola Ricardo, ¿qué opinas de mi gobernador Enrique Alfaro? Mire, la verdad es que a mí los gobernadores independientes o los aspirantes que salieron como independientes, Alfaro empezó como candidato independiente, a mí siempre me han parecido unos oportunistas. Yo creo mucho en el político profesional, el político que tiene experiencia, que va creciendo, etcétera. Además de que pues los políticos profesionales pues están capacitados para eso. Y bueno, a mí el señor Alfaro la verdad es que nunca me ha parecido un buen gobernador. Y él quiere ser presidente. Su objetivo siempre fue ese. Y decía que no le gustaban los partidos políticos, lo mismo que antes decía Obrador, lo mismo que muchos otros. Pero sí tiene una diferencia que me parece que es importante. No es un represor y hasta donde es posible ver, es un demócrata. Esas son sus quizá mayores cualidades. Es un aprendiz de político. Y vean los resultados. Yo no he visto grandes cosas en el estado de Jalisco, francamente. La número 3, Gabriel Vélez. Maestro Alemán, ¿qué positivo tuvo de resultado en la reunión de alto nivel con el gobierno norteamericano? Una buena pregunta, Gabriel. Lo dijimos el viernes, no este viernes pasado, sino el anterior, el 8 de... No, por ahí los últimos días de septiembre y los primeros días de este mes. Tuvo cosas positivas, pero no las quisieron hacer públicas. El gobierno de México puso condiciones para que no se hicieran públicas. ¿Cuáles son estas, digamos, resultados? Uno, se le exigió al gobierno de México que entregue una lista de capos, de los principales criminales a los que defiende el gobierno de López Obrador. Se le exigió el respeto a los derechos humanos. Se restableció el Plan Mérida. El Plan Mérida no es otra cosa que ayuda con armas y con equipos para el control del crimen organizado. Y se le exigieron estándares de seguridad. Pero sobre todo se le exigió que ya detenga los ataques al Tratado de Libre Comercio. Ya hay por ahí algún articulista en una videocolumna que lo dijo, nosotros lo dijimos un poco antes. Esto no lo vamos a ver en la prensa mexicana. Yo creo que en unos días más vamos a ver las primeras filtraciones que se den en el gobierno de Estados Unidos a la prensa de Estados Unidos, porque la prensa mexicana está completamente sometida.
La número 4, Marco Antonio López, maestro alemán, ¿es verdad, en verdad metería las manos al fuego por Chayito Robles? Mire, la verdad, a mí me parece que es una mujer honesta. Yo conozco la manera en que vive la señora Rosario Robles, no se enriqueció. Y la verdad, yo sí metía las manos al fuego por la señora Robles. Francamente. La número 5, J. Genaro Carranza. Como ciudadanía mandante, pregunto, ¿por qué no exigir el establecimiento de una ley que expulse de la posición a aquel diputado que ante una votación de reforma constitucional no asista? Al fin somos sus mandantes. J. Genaro Carranza, tiene usted toda la razón. Pero fíjese que, por ejemplo, le doy un caso pues, que ha sido muy cuestionado, pero que es bastante ilustrativo. En el caso de Estados Unidos, la Constitución obliga a que un senador o un diputado que no asista simplemente para crear un conflicto, para escapar de la posibilidad de un voto, es obligado. Va la policía a su casa, lo saca y lo lleva al Congreso, lo sienta y le piden que vote. Es una ley que se ha usado muy poco, pero que es muy efectiva. Eso debía existir en México. Y en otras partes del mundo, en los parlamentos, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de estar en el Parlamento inglés, que es un lugar, por cierto, muy bonito. Los legisladores, los lores o, no recuerdo cómo se llaman los diputados, el equivalente a los diputados, simplemente se salen del escenario en donde está la discusión y donde están los asientos de los comunes y los lores, son los comunes, los diputados. Entonces solamente se van atrás de donde está delimitado el salón plenario y ya con eso tienen la posibilidad de no votar y hacen que gane otro por la diferencia de números. Tiene usted razón, en México debiéramos tener más rigor porque nosotros somos los mandantes. La número 6, Abril Rincón. ¿Quiere decir que el PAN es otro Morena? No hay duda de que tu aversión al PAN y Anaya es muy fuerte. ¿Qué nos quedaría si dices que el PAN y el PRD y el Movimiento Ciudadano son malos y el PRI buenito tienen algunos corruptos? A ver, Abril, mire, lo que está pasando hoy en el PAN es exactamente igual que lo que pasa en Morena. ¿Sí? Abramos los ojos. Y no tengo ninguna aversión por el PAN. ¿Sí? Es el partido por el que, junto con el PRD, he votado toda mi vida. Hay buenos panistas, hay panistas de primera, pero también hay panistas ratas como Ricardo Anaya y como Marco Cortés. Hay panistas, usted vea nada más en qué terminó el gobernador de Nayarit. Terminó entregándose a López Obrador. ¿Qué pasó con el gobernador de Chihuahua? Javier Corral terminó entregándose a López Obrador. ¿Qué pasó con algunos priistas? Entregaron a López Obrador. Lo he escrito y lo he criticado. ¿Sí? Por ejemplo, Roberto Madrazo, yo escribí más de 100 columnas a lo largo de pues como unos 10 años, durante toda la trayectoria de Roberto Madrazo, diciendo que era uno de los peores políticos por mentiroso y por farsante. ¿Sí? Pero también critiqué a otros como Diego Fernández de Ceballos, critiqué a otros como Ricardo Anaya, panistas, critiqué a Vicente Fox, siendo ya, primero desde que fue gobernador de Guanajuato y luego presidente. En todos los partidos hay buenos y hay malos. Y hay que decir cuando son malos. Si a usted le cae muy bien el señor Anaya, pues siga votando por él, hasta que no pase lo que ya pasó con López. El PAN hoy es exactamente igual que Morena, una máquina de fabricar políticos al vapor, como Ricardo Anaya y como ahora el señor Marco Cortés, y a todos los políticos con experiencia los hicieron a un lado. La número 7, Rodrigo Fuentes. La señora Sheinbaum no será un solo distractor disque candidata presidencial y en el último momento Lopitos vaya a destapar a uno de sus tribagos. Mire, el tema de López Obrador
francamente, pues puede hacer lo que se le pegue la gana. Yo creo que él mismo está jugando a crear confusión. No creo que vaya a meter a uno de sus hijos porque se le van encima a todos. O sea, en Morena hay límites. A pesar de que López haga todo lo que quiera, hay personas que pudieran crear una rebelión si es que no se respetan los mínimos. El propio López va a querer reelegirse, ya lo va a ver. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo hoy no es más que una simulación. Ese es mi punto de vista. La número 9, Mayela Camacho. ¿Qué clase de presidente tenemos que ni siquiera puede hablar con fluidez? Mayela es un ignorante y un analfabeta. Así de simple. Y eso lo dijimos aquí desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Yo lo he dicho desde hace por lo menos 15 años, no más, desde antes del año 2000. ¿Sí? Desde que fue precandidato al gobierno de la Ciudad de México, hace más de 20 años, 20 y tantos años. Y mucha gente me decía exactamente como esta persona que me decía que tengo fobia con el PAN. Me decían, es que tú no quieres a Andrés, es que tú le tienes fobia, es que tú lo odias, me decían. Ahí está el resultado. Hay que tener claridad y aprender a escuchar, me parece a mí. El número 10, Gonzalo Hernández. Don Ricardo, ¿qué pasó con algunas declaraciones de Genaro García Luna que el gobierno del CACA impidió que se publicaran? Mire, en el caso de Genaro García Luna, lo quieren utilizar, lo están hostigando en Estados Unidos porque el gobierno de México hizo un acuerdo primero con Trump y luego con esta gestión. Lo que quieren es arrinconarlo para que delate a Calderón. Pero eso no va a ocurrir, porque a Calderón le pueden decir muchas cosas, menos ratero. Calderón puede ser muchas cosas, menos ratero y menos borracho, porque tampoco eso que andan circulando y el invento de que era un borracho fue un invento de Kiko Arreola. Entonces, lo que están haciendo es presión, inventando cosas, presionando, etcétera, para que Genaro García Luna diga, bueno, está bien, voy a declararme testigo protegido, que es una modalidad que existe en la ley de Estados Unidos y en la ley mexicana, y entonces a cambio de mis declaraciones, aunque sean inventos, me dan libertad. Pero Genaro García Luna no ha querido caer en ese juego. Y mire, le doy solamente un dato. Cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública, viajó muchas veces a Estados Unidos y vinieron a México muchas veces, vino incluso la señora Hillary Clinton y él la anduvo placeando, digamos, la anduvo enseñando lo que estaban haciendo en la Policía Federal y demás. Si García Luna hubiera tenido cola que le pisen, los gringos están muy claros de quién es quién. A los gringos les podemos decir muchas cosas, pero ellos saben perfectamente quién es López, quién es cada uno de los funcionarios. Entonces, cuidado con esas declaraciones. Bueno, ahí están 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale Ricardo Alemán. Te responde. Usted en este espacio tiene la sartén por el mango. Adiós.